Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Hace unos días, Sony presentó su primer directo llamado State of Play, en el que esperábamos que diera fin a la sequía de noticias y nos mostraran, aunque fuera un breve tráiler de Death Stranding o los otros exclusivos que aún guarda bajo la manga. Pero no. I hate these things. Tell me about it. Resultó ser un evento muy corto, centrado principalmente en la realidad virtual. Y una vez más, sin nada de lo que queríamos ver. Sound like fun? Of course it does. Pero bueno, la función debe continuar. Y por suerte Kojima y compañía compartieron un poco de información nueva poco antes de ese evento, pues en un tweet de Aki Saito revelaron que Death Stranding, aunque aún no está en la etapa de debugging o en la que remueven los errores, ya unieron todos los elementos que se crearon durante el desarrollo del juego y que cada día Kojima juega al juego en PS4 haciendo ajustes y añadiendo y quitando cosas al mismo tiempo, y por lo tanto ya han llegado a un momento clave en el desarrollo. Eso queda en evidencia al ver estas fotos que ha tuiteado todos estos días, en las que podemos ver que Kojima efectivamente está jugando, y a veces tratando de mostrar algo en la pantalla, aunque no es posible discernir algo específico. A excepción de esta foto, en donde vemos esta imagen del Mikkelsen del segundo tráiler, la cual parece ser una pantalla de carga por esta barra que vemos aquí. Por supuesto creemos que es una pantalla de carga provisional, usada solo para el juego en el estado en el que está, y que posteriormente será retirada. Pero también están estas otras fotos que ha seguido mostrando, y esta, en donde podíamos ver lo que parece una mansión, o tal vez la Casa Blanca, algo que cobra sentido considerando que esta foto del tráiler parecía haber sido tomada allí también, algo por lo que creímos que el personaje de Lindsey Wagner era la presidenta de Estados Unidos, o que lo fue en algún momento, debido a que en esta foto tiene una edad y un aspecto diferente, y porque aquí luce más joven y aparece vestida de esa manera tan formal. La apariencia de este lugar en esta captura nos hace pensar que definitivamente Sam tendrá conexiones políticas con la Casa Blanca, y con la compañía Bridges como tal, aunque por alguna razón parece que él no las recuerda. You still don't know who I am, do you? Who are you? Pero este tema aún seguirá siendo un misterio hasta que sepamos más, y para ello necesitamos un nuevo tráiler. We can always tweak the rules a bit. Con respecto a esto, no hace mucho que Kojima dijo en una entrevista en la web japonesa J-Wave que el juego sufría de un ligero retraso, pero ahora que sabemos que el juego está ensamblado y siendo probado, aunque se haya atrasado un poco, siempre será una buena noticia saber que Kojima está haciendo todo lo posible para traernos un juego digno de su reputación. Pues allí afirmó que a pesar de los imprevistos, él no lanzará un juego que no cumpla con sus expectativas. Esto es algo bueno según cómo se mire, pero lo que realmente nos preocupa es que aunque se tome su tiempo en desarrollarlo, no nos presente ningún tráiler nuevo para amenizar la espera. Aunque según unos nuevos movimientos, quizás esto esté a punto de cambiar. Hace poco, Kojima compartió en su cuenta de Twitter unas fotos en las que estaba junto a algunas personalidades como Jim Ryan, el presidente de Sony Europa. Y además de ello, Kojima mostró más fotos en las que posaba junto a Satki Silvas, vicepresidente de marketing, y David Bull, que es el encargado del marketing a nivel global de marcas de PlayStation. Esto, junto a algunas apariciones de Sid Schumann, un presentador de PlayStation conocido por sus apariciones en los pre-show del E3 y en los videos de PlayStation Underground, estuvo con Aki Saito, director de marketing de Kojima Productions, unas semanas más atrás. Todo esto puede estar indicando un patrón.
Y este es que por supuesto ya están trabajando en la estrategia de publicidad para promocionar el juego. Pues en este tweet de David Bull decía que llevaban 2 semanas trabajando con Kojima en el marketing de Death Stranding y que aún le faltaban 2 más. Esto se debe a que Kojima siempre está presente en todo lo que tiene que ver con su juego y mantiene un contacto muy estrecho con el equipo de publicidad para asegurarse de que nada se filtre antes de tiempo, lo que en teoría garantiza que el halo de misterio que rodea al juego se mantendrá hasta su lanzamiento. Pero ahora sabemos que, como pasó en 2017, Kojima estará en el Festival de Cine de Tribeca, en el cual esta vez estará acompañado de Norman Reedus, el protagonista de Death Stranding. Y según dice la publicación en la página oficial, discutirán sobre cómo impulsar las fronteras del gaming con su nuevo juego. Esto suena muy interesante, y definitivamente no es algo que deba perderse de vista, porque a pesar de que en la edición del DICE 2016 Kojima estuvo con Guillermo del Toro en una charla similar, y allí hablaron sobre algunas cosas de cine y levemente sobre el juego, como siempre se esperaba una pequeña muestra de algo, pero al final no hubo nada. Eso mismo sucedió en los Game Awards del año pasado, en donde luego de una enorme expectación previa al evento, al final nos quedamos esperando. Algo que también pasó con el directo State of Play, pero queremos creer que esta vez podría ser diferente, pues en la pasada edición del Tokyo Game Show, un evento del que tampoco se esperaba mucho, Kojima mostró el 5º tráiler de Death Stranding, en donde reveló la participación de Troy Baker como el hombre de la máscara dorada, que apareció en el video, y Tommy Earl Jenkins como el hombre de la máscara plateada, del cual solo vimos su arte conceptual. De este modo, Kojima logró sorprendernos a diferencia de las ediciones pasadas del evento, en donde no presentó ningún tráiler. Existe la posibilidad de que Kojima haga lo suyo de nuevo, y que de nuevo esa conversación con Reedus en Tribeca solo sea una falsa alarma. Tal vez él solo se siente a hablar como lo ha hecho con Jordan Buck Roberts en varias ocasiones y nos obsequie una nueva decepción. Pero también es posible que la presencia de Norman Reedus indique todo lo contrario, y que algo sí será presentado ese día, aunque sea un tráiler corto como el del pasado Tokyo Game Show. Pues si recordamos, en los días previos de la presentación del tercer tráiler en los Game Awards 2017, se había revelado que tanto Hideo Kojima como Norman Reedus asistirían al evento. Y si lo vieron en su día, ya saben cómo terminó. Ciertamente si presentan algo nuevo, si de verdad lo hacen, eso nos alegraría mucho, porque es absolutamente esencial para que podamos continuar descifrando los misterios del juego. Pues en este punto, sería absurdo pensar que Kojima no ha notado la disminución del hype entre los fans, que aunque en muchos casos tratan de no pensar en ello, también saben que es imperativo. Pero si Kojima quiere mantener nuestro interés, tendrá que revigorizarlo, y para ello no hay mejor forma de hacerlo que con un nuevo tráiler, que nos dé de qué hablar hasta el lanzamiento. En teoría ya hay suficiente material para presentarse así lo quisiera, pues Kojima ya le ha mostrado una demo de 2 horas a Guerrilla Games, luego a los de Remedy y después a muchos otros que han visitado su estudio recientemente, como fue el caso del presentador americano Conan O'Brien, quien en una visita en diciembre grabó algo de gameplay que aún no puede mostrar, e incluso la banda Churches, a la cual no para de retuitear, al igual que a Grimes. Pero en el caso particular de Churches, ellos ya estuvieron en Kojima Productions, y a ellos Kojima también les mostró algo que los impresionó, tanto que luego fueron a firmar en la pared de la fama del estudio, donde lo dejaron claro de esta manera. Visto esto, es posible que esta banda tenga alguna participación musical en el juego o en uno de sus próximos trailers, aunque por lo que hemos oído en su disco Love is Dead, el cual Kojima dijo que oyó la mayoría del 2018, no parece haber ninguna canción con el estilo dramático de las canciones de Low Roar o Silent Poets.
excepto tal vez por la número 12, la cual pueden oír en el link. Y para cerrar, resulta curioso que poco después del directo State of Play, Sony presentó un trailer en el que destacaba varios de sus más grandes exclusivos, tanto lanzados como por lanzar. Pero lo extraño es que Death Stranding no estaba allí, y evidentemente esto llevó a muchos a preguntarse por qué. Lo cierto es que el video enfatiza los juegos desarrollados por los estudios que Sony posee, lo que no es el caso con Kojima Productions, el cual es independiente. Eso explicaría la ausencia de Death Stranding en el video, pero al ser un juego tan esperado, no tiene sentido que haya sido excluido. Como sea, en este momento la estrategia de Sony con sus franquicias es un misterio, pues en realidad no sabemos cuándo nos actualizarán debidamente sobre el estado de los mismos, particularmente sobre Death Stranding. Pero por ahora, solo podemos esperar que la reunión de Kojima con Ryus en Tribeca realmente sea el escenario de algo que valga la pena esperar, porque solo de esta manera podremos seguir volviendo. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.